Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Lo invito a que busque el libro de Nehemías. Vamos a seguir compartiendo el libro de Nehemías. Vamos en el capítulo 4. Les hago un resumen para las personas que no han venido estos días o que vienen hoy por primera vez o que nunca han leído el libro de Nehemías. El libro de Nehemías se escribe después de que el pueblo de Israel sale del cautiverio en Babilonia. El imperio babilónico destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó los muros y entonces todo había quedado en ruinas durante 70 años que estuvieron en cautiverio. Después de esos 70 años, un rey llamado Ciro dio la orden para que pudieran volver a reedificar los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia. Y todos los que se habían salvado también comenzaron a reconstruir el templo. Luego siguieron trabajando en la ciudad por medio primero de un hermano llamado Zorobabel, que era sacerdote, sumo sacerdote. Y luego por medio de Esdras, que también era sacerdote y escriba. Y luego empieza el libro de Nehemías cuando Nehemías, que era copero del rey, siente en su corazón, tiene un deseo grande de ir a Jerusalén, todavía terminar la reconstrucción. Los muros estaban por el suelo, la ciudad también estaba muy destruida. Y entonces, ese es el libro de Nehemías. Nehemías se propone ir muchos kilómetros a poner a trabajar a la gente de esa región. Pero la región esta estaba rodeada de muchas personas que no eran judíos o que no eran judíos legítimos, porque los judíos que se habían quedado ahí se habían emparentado con personas que no tenían buenas costumbres paganas, y entonces empezaron a surgir muchas personas ahí que no tenían buenas costumbres delante de Dios, y entonces son los que vivían alrededor de Jerusalén, alrededor de Judea. Estos se volvieron entonces sus enemigos y no estaban muy contentos porque Nehemías llegó a reconstruir. Entonces vamos al capítulo 4, vamos por ahí, capítulo 4, porque ya vamos a entrar directamente a lo que tiene que ver con la oposición que tuvo Nehemías y el pueblo de Jerusalén cuando iban a construir la ciudad. Vamos a estar viendo hoy nada más desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 12. A partir del versículo 13, lo vamos a dejar para la semana entrante, si Dios lo permite. Dice, capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ese era uno de sus enemigos, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Oiga lo que hizo este Sanbalat. Hasta convocó el ejército de Samaria, que quedaba al norte de Judea, convocó al ejército para decirles que los judíos estaban edificando el muro. Se enojó y se enfureció y empezaron a burlarse de ellos. Y entonces dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo,
lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra lo derribará. Todo esto era entonces, hermanos, lo que estaban haciendo esta gente, burlándose de ellos, etc. Y entonces Nehemías, dice el versículo 4, dijo: oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por dónde iba la muralla? Por la mitad, ¿verdad? Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues las brechas comenzaban a ser cerradas. Otra vez, ¿se da cuenta? Ya habían levantado el muro hasta la mitad y otra vez se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Vieron que se estaban cerrando las brechas, ya nadie podía entrar a la ciudad, sus enemigos. Y entonces otra vez pasa lo mismo, se encolerizaron. Dice, y se encolerizaron poquito, no, mucho. Conspiraron luego todos a una para venir y a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, dijo Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Cuando dice decía Judá, Judá no es una persona, Judá es la ciudad, Judá es la región. Como decir, y decía Ciudad Colón, ¿verdad? Ok. Versículo 11 dice: nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. La obra de Dios y la guerra, la obra que el Señor ha hecho en nosotros y la guerra que hay que hacer. En este capítulo están reflejados estas dos características de la obra de Dios. La primera es el trabajo que todos hacemos. Todos nosotros tenemos un trabajo, tanto colectivamente para el Señor como individualmente en nosotros mismos, para levantar los muros caídos y las puertas quemadas por el fuego del enemigo. Cada uno de nosotros en su vida personal, cuando no tiene a Cristo y viene al Señor, viene con los muros caídos y las puertas quemadas. El enemigo ha hecho estragos en la vida de nosotros y muchos, aún después de años, todavía sus muros están por el suelo, como pasó con esta gente aquí. Tienen por lo menos 100 años de tener sus muros por el suelo y las puertas quemadas. Las familias en vergüenza, etc. Entonces, hermanos, aquí están reflejadas estas características de la obra del Señor. La lucha también es otra de estas características. La lucha, la batalla que todos tenemos que luchar contra la oposición externa, pero también una oposición interna, porque todos tenemos también algunos enemigos internamente, algunas cosas que no nos dejan crecer, no nos dejan levantarnos, no nos dejan seguir hacia adelante. Esa lucha siempre es para debilitarnos y para botarnos, para tirarnos al suelo. Este pasaje nos habla de cómo se hace la obra y qué se debe hacer cuando venga la oposición. Pues entonces vamos a empezar. Lo primero que vemos ahí es al enemigo enfurecido. No sé si ustedes vieron, ¿verdad? Ya hasta aquí Nehemías comenzó a trabajar. En el capítulo 3, que lo vimos hace 8, ya ordenó a la gente para que trabajaran, para que empezaran a hacer la obra ordenadamente, cada uno cerca de sus casas, empezaran a trabajar en el muro. Y el enemigo se enfurece cuando los muros de nuestras vidas o de nuestras familias se comienzan a levantar. Hay muchas personas que dicen, es que desde que vine a Cristo empezaron muchos problemas en mi vida. Sí, es lógico, eso no es de extrañarse.
que vienen tropiezos y que vienen problemas y a veces suceden cosas que usted no entiende, pero es que el diablo quiere sacarlo de la carrera, el diablo quiere sacarlo de este caminar cristiano, el diablo quiere tirarlo afuera y que usted diga, no, prefiero no ser cristiano para no tener problemas. No, siempre va a tener problemas y siempre se va a meter en enredos. Lo que pasa es que la ventaja que tenemos nosotros cuando somos cristianos es que en medio de esta prueba y de estos enemigos que vienen contra nosotros, el Señor está con nosotros y el Señor nos da la estrategia cómo salir adelante. Amén. Se enfurece el enemigo contra nuestras familias cuando se comienzan a levantar también nuestras familias. El enemigo, lo vimos ahí, enfurecido, se enfureció Sanbalat y todos los que estaban con él. Se enojó, se enfureció, se encolerizó, dice ahí. ¿Y cuál es el enemigo? Bueno, a veces el enemigo se manifiesta también por medio de personas, por medio de familiares, por medio de amigos o conocidos de que se encolerizan contra uno porque uno empieza a ir a la iglesia, porque usted empieza a leer la Biblia, etcétera. Pero sí quiero recordarle algo. Aquí simbólicamente estos hombres están representando al enemigo que es el diablo, enemigo de nosotros. Pero nosotros, usted tiene que recordar lo que dice la palabra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Usted no tiene que salir a matar a ninguna persona, ni pelearse con la gente, ni decirle improperios o cosas feas. No, su lucha no es contra esa persona, es contra lo que está detrás de esa persona. El diablo quiere usar a las personas como instrumentos de él para que usted se aparte de sus caminos. Eso es lo que pasa y a veces no. Se puede decir que así es. Los primeros que se nos atraviesan son nuestros propios familiares, los que más amamos, nuestro papá, nuestra mamá, ¿verdad? Nuestros hermanos, qué sé yo. Esas personas son las que primero se levantan contra nosotros cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios y queremos decidirnos empezar a trabajar para el Señor, empezar a servir en la iglesia. Cuando usted quiere empezar a servir en la iglesia, entonces ya se le levanta todo el mundo. ¿Cómo vas a ir a empezar a servir en la iglesia? Si usted esto, usted lo otro. Porque el diablo es bueno para sacarle todos los trapos sucios a uno. El diablo es así y se enfurece. También vemos aquí que el enemigo le preocupa más que cualquier cosa que nosotros ofrezcamos sacrificios a Dios. Es que ese es el asunto. El diablo no quiere. Dice, cuando decía, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Porque al diablo tal vez no le preocupe en algunas cosas de usted, pero ya sí se preocupa cuando usted comienza a adorar a Dios, cuando usted comienza a alabar a Dios, cuando usted empieza a orar, cuando usted se arrodilla delante del Señor, cuando usted ofrece al Señor su vida por Él. La Biblia dice que hay varios sacrificios que nosotros los cristianos podemos hacer. Ahora, cuando habla de sacrificios aquí, no está hablando de sacrificios como, qué sé yo, no está hablando de sacrificios de como flagelarse o hacer cosas que le cuesten a usted mucho para ser perdonado. No, Jesús perdonó todos nuestros pecados. El único sacrificio para perdón de los pecados es el que hizo Jesús en la cruz. Pero cuando habla aquí, ofrecer sacrificios será sacrificios que agraden a Dios, cosas que agraden a Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este es uno de los sacrificios que el cristiano puede ofrecer. Su propio cuerpo en sacrificio vivo, o sea, todos los días. Dice que es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente, o el mejor culto que usted puede ofrecerle al Señor es su propia vida a Él. Sacrificio vivo. Que de su boca salgan buenas palabras, que usted camine en obediencia a Dios, todo eso es, el Señor lo recibe como olor grato y fragante. Eran los sacrificios que se hacían, se ofrecía un animal, se ponía sobre el altar y se le ofrecía al Señor en sacrificio, se llama holocausto. Pues usted puede ser un holocausto para el Señor. Hay otro tipo de sacrificio de ayuda. Está en Filipenses 4, 15 al 18. Dice, y sabéis también vosotros, le dice el apóstol Pablo a los filipenses en una carta, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
sea, ninguna iglesia me dio, solo ustedes me dieron. Pues aún a Tesalónica, o sea, cuando él estaba en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Este fue un hermano que la iglesia de Filipo envió una ayuda por medio de Epafrodito. Olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Ve? Este es otro sacrificio que uno ofrece. Cuando usted ayuda, cuando usted da para la obra, cuando usted ofrenda, eso es algo que Dios recibe como un sacrificio bueno, ¿ve? Para que la obra siga adelante. Es un sacrificio acepto, agradable a Dios, cuando usted da para sostener los siervos que están trabajando en la obra del Señor. Amén. Eso Dios lo recibe bien, a eso Dios le agrada, para que usted lo haga con conciencia también. Amén. Luego hay otro sacrificio, sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí no piensen en alabanza solo en canciones. Aquí está hablando de cada vez que sus labios se abren para confesar el nombre de Cristo. ¿Qué es eso, confesar el nombre de Cristo? Reconocer a Cristo delante de la gente. Reconocer a Cristo delante de la gente, hablarle a la gente de Cristo y por supuesto, alabarlo en la iglesia también, hablar de Dios, hablar de Cristo. Eso es algo que Dios recibe como un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, dice la palabra. Entonces ya ve usted que los cristianos también podemos ofrecer sacrificios al Señor. Es lindo, danzar para el Señor. Aquí no viene en la Biblia, o sea, no hay versículos específicos, pero les digo, yo les he dicho, no necesariamente tiene que venir todo en la Biblia para saber que hacer cosas buenas, danzar delante de la presencia del Señor, no sé, leer la palabra. Yo creo que Dios, cuando usted lo ve agarrando la Biblia y sentándose y sacando 15 minutos, media hora o más para escudriñar su palabra, eso yo creo que el Señor lo recibe como un sacrificio agradable a Él, porque usted está sacando tiempo para conocerlo a Él. Hay muchas cosas así, pero ya ven ustedes en la palabra que entonces el diablo lo que no quiere es que usted haga eso. Ya van otra vez, se les va a permitir que levanten sacrificios al Señor. El diablo no quiere que usted haga nada de eso, que no venga a la iglesia, que no busque al Señor en oración, que no busque su palabra, que usted renuncie a esas cosas. Pero también, como punto 3 ahí, el enemigo usa el escarnio en contra de los que quieren edificar. ¿Qué es eso de escarnio, pastor? Esa palabra tan rara. Sí, uso la palabra escarnio porque tiene un significado especial. Escarnio quiere decir una burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y de ofender. Eso es escarnecer, burlarse con una burla que ofenda a la otra persona. Eso es escarnecer. Ustedes han leído, por ejemplo, el Salmo capítulo 1, donde dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de escarnecedores. Eso es lo que quiere decir, que no participó de aquellos que se burlan, que hacen mofa. Eso es escarnecer. Entonces, el enemigo hace escarnio contra los que quieren edificar. Hay burla, muy ofensiva. De todos se han burlado, yo creo, de todos nosotros los cristianos se han burlado. ¿Qué se debe hacer cuando vienen estas cosas? ¿Cuál debe ser la posición del cristiano? Nuestra posición debe ser de rodillas orando a Dios. Lo primero que hizo Nehemías en el versículo 4, no dice la Biblia, y Nehemías salió en carrera a buscar las ametralladoras, las pistolas y los tanques de guerra. No, lo primero que hizo es, oye Dios nuestro, lo primero que había hecho en el capítulo 1, cuando le llegaron a decir, los muros están en ruinas, la ciudad está caída, etc. ¿Qué fue lo que hizo primero Nehemías? Lloró delante de la presencia del Señor. Este hombre, Nehemías, lo tenía bien claro. Lo primero es lo primero, orar. Orar es lo primero. Y aquí Nehemías nos lo está enseñando. Oye Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Dígale al Señor eso. Vaya, dígale, Señor, se están burlando de mí. Padre, tené misericordia de ellos, pero
Señor, se están burlando de mí. Y Dios va a escuchar su oración. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A Él es el que le toca. Déjele las cosas a Dios, porque nosotros lo hacemos muy mal. Nosotros hacemos las cosas mal cuando queremos vengarnos nosotros. Terminamos enredados, en problemas. Entonces dejémosle la cosa al Señor. Si se burlan de usted en el trabajo y usted le da mucha cólera, de acuerdo al temperamento de cada uno de nosotros, algunos nos reímos, ¿verdad? Pero a otros les da cólera. Entonces vaya, métase en el baño, ahí donde trabaja usted, métase en el baño, dobla las rodillas y dice, Señor, lléname de tu paz, Padre. Lléname de tu presencia, Dios. Transfórmame, Dios. En el nombre de Jesús. Necesito, Señor, en este momento, dominio propio. Hay dos cosas que van a pasar cuando vayamos por la mitad de la obra, porque vieron que yo les dije, ¿por dónde iban? Por la mitad. Cuando comenzaron a edificar, iban por la mitad del muro, pasaron dos cosas. El enemigo se volverá a encolerizar y conspirará para volvernos a atacar. ¿Qué quiere decir esto? El diablo nunca nos va a dejar en paz. Nunca nos va a dejar en paz. Más si usted está trabajando. Si usted no está trabajando, no está haciendo nada, si su vida no está cambiando por dentro, si usted no está buscando el bien de su familia, qué sé yo, entonces el diablo, dejémoslo queditito ahí, que no haga nada. Porque él se enfurece con los que están trabajando, se volvió a encolerizar y volvió a conspirar para volverlos a atacar, dice la palabra ahí. Y otra cosa que hace es que las fuerzas de los que trabajan se debilitan. Vio que se debilitaron ellos. Dice, las fuerzas de los acarreadores se debilitaron. Iban por la mitad ya trabajando, pero entonces oyeron que venía el enemigo, que los iba a atacar y que estaban muy encolerizados y todo, y se debilitaron. ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuando vienen los problemas, cuando vienen cosas difíciles, cuando viene que tengo que pagar esto y no tengo, o que qué sé yo, todas las cosas que pasan. Muchos se desaniman, muchos se debilitan, pero la palabra de Dios no quiere que eso pase, porque tengo aquí 3 consejos sobre qué hacer en estos casos. Consejos que están aquí en la palabra. Mire, cuando se encolerizaron esto y conspiraron contra ellos, dice el versículo 8, ahora viene otra vez el versículo 9 y dice, entonces sacamos las ametralladoras, buscamos Facebook otra vez. No, dice Nehemías, volvimos a orar otra vez. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos. Ve, volvieron a orar. Otra vez diciendo a Dios, la oración, las rodillas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Salimos en carrera para el abogado. Primero, ¿verdad? Salimos en carrera para el banco, a pedir un préstamo. No sé, siempre buscamos las soluciones naturales. Salimos en carrera para la farmacia, salimos en carrera para el doctor, para el médico. Tantas cosas que hacemos cuando vienen las situaciones difíciles. Pero lo primero entonces, otra vez, volver a orar. Lo segundo, no mirar los escombros. Ellos estaban mirando los escombros. Mire lo que dice el 10. Y decía Judá, toda la gente de ahí, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Comenzaron a mirar los escombros. No miremos lo que nos falta. Es que ese es el problema de nosotros, hermanos. Nos ponemos a ver todo lo que falta. ¿Por qué no mejor vemos todo lo que ya hemos hecho? Todo lo que ya se ha hecho. Todo lo que hemos caminado. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha hecho en mi familia. Pero a veces solo vemos lo que nos falta. Pero falta, no, veamos todo lo que Dios ha hecho. No pongamos la mirada en los escombros, ahí van yéndose. A veces nosotros nos ponemos metas y entonces vemos la meta tan grande. No, tenemos que verlo por partecitas. Dividamos las metas grandes en metas pequeñas. Entonces, hagamos esto primero. Por ejemplo, nos mandaron a limpiar el parque. Ese parque, barrer todo el parque. No, veamos, está bien. Vamos a empezar por una parte. Empezamos por la cancha de arena. Cuando hemos terminado la cancha de arena, todo lo que falta, 3/4, no, pero ya tenemos 1/4 hecho. ¿Ve? Es que eso es lo que a veces nosotros no hacemos y nosotros no vemos. Y Dios quiere que lo veamos así. No nos fijemos en los escombros.
Además, a veces estamos construyendo en nuestra vida o en nuestra familia y vemos que se caen por ahí unas piedras que ya pusimos. No se desanime, vuélvala a poner otra vez y siga trabajando, porque a veces se caen las cosas que ya hemos construido. Sigamos adelante. También, hermanos, ellos dijeron ahí, ay, hay mucho escombro, no podemos construir el muro. No digas, no se puede, porque en Dios todo es posible. Este muro se levantó. No diga nunca, no se puede, porque eso es falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. En Dios todas las cosas se pueden hacer. Con Dios todo lo podemos. No dice por ahí un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo confesó esa palabra porque la había vivido. Ya él sabía todo lo que Dios había hecho en su vida, en su corazón, a través de él. Y entonces pudo decir, ahora yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Amén. Ok, ahora vamos a seguir un poquito aquí. La estrategia del enemigo. Porque el enemigo también tiene estrategias. Mírelo, a partir del versículo 11, porque esto yo creo que le puede ayudar a usted. Lo primero que dijo el enemigo es, nuestros enemigos dijeron, que no sepan. Porque el diablo lo que quiere es mantenernos en ignorancia. Que usted esté dormido en sus laureles ahí, en ignorancia. En ignorancia principalmente ¿de qué? De la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Pero cuando usted viene a la palabra, empieza a saber la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y empieza a conocer a Dios. Dice un dicho por ahí, la ignorancia es la madre de la superstición. Todas las personas supersticiosas que andan detrás de santos y de santas, de imágenes y todo, es ignorancia de la palabra de Dios. Pero cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios nos hace libres. Lo que quería hacer esta gente era mantenerlos atemorizados nada más, pero nunca hicieron nada contra ellos. Nunca pudieron hacer nada contra ellos. Lea todo el libro para que vea. Pero ellos dicen, que no sepan. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Cuando a usted le falta conocimiento de Dios y entendimiento de Dios, entonces el diablo se aprovecha de esas cosas. Lo segundo que dijeron es que no sepan ni vean. El diablo quiere mantenernos con una ceguera espiritual, falta de discernimiento. Y también que usted esté en ignorancia y ceguera de las cosas que pasan en su familia. Voy a aplicarlo a la familia. Y yo les quiero decir esto, porque el diablo no quiere que usted sepa ni que usted vea quiénes son las amistades de sus hijos y de sus hijas. ¿Quién es ese que le gusta a su hija, ¿Usted sabe? No, es un muchacho bueno, pero ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? No sé, pero no, se ve bueno, ¿verdad? ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Dónde están yendo sus hijos cuando salen en la noche? ¿Para dónde se van? Algunos papás están muy despistados. ¿Dónde están yendo tus hijos? ¿Qué están consumiendo sus hijos? Estoy hablando consumiendo no solo por la boca, sino que están consumiendo por los ojos, por los oídos. Todo hay que verlo. ¿Cómo es posible que un niño todavía de 11, de 12 años, yo todavía considero de 13 años un muchacho, que tenga su teléfono celular con internet? Tienen internet a los 7 años, a los 8 años tienen internet. Un niño con un teléfono con internet se mete a ver cualquier cochinada, cualquier cosa, lo que salga. Por eso que no, ¿cómo se llama? En este asunto de las guías sexuales, del MEP y todo eso, los ponen a investigar sobre sexo. Ponen sexo en Google, ponen sexo y usted sabe lo que va a salirle. No le va a salir las páginas más educativas. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué están viendo sus hijos? Revíseles el celular. No les pongan internet desde tan pequeños. Mire, tienen 8 años, 9 años y ya con grupos de WhatsApp y toda esa cosa, mandándose cosas y mandándose videos y ¿qué está viendo usted en este video? ¿De qué es esto? ¿Quién le mandó esto? Si nosotros pudimos vivir sin esas cochinadas y crecimos sin esas cochinadas,
¿Por qué nuestros hijos tenemos que dárselas? Hasta que tengan madurez para ver esas cosas o para poder manejar el internet, pues es peligroso. Bueno, estrategias del enemigo, que no sepan, que no vean. ¿Para qué? Que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos hacer la obra de Dios. Esto no es ninguna casualidad que esté aquí en la Biblia. Esto es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, con nuestros hijos, nuestra familia. Él quiere meterse en medio de nosotros, entrar en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras mentes. Se quiere meter y se ha metido. Ay no, pues llegan ahí, el noviecillo llegó y se meten en el cuarto y cierran la puerta. Y los babosos ahí, los papás, ¿qué estarán haciendo? No saben ni qué están haciendo ahí. Mire, un día estaba yo en una reunión, un cumpleaños, y estaba el novio con la novia en el cumpleaños. Estábamos así como en rueda. Estaban los papás ahí de ella y el novio ahí. Y cuando me di cuenta, ya le pone la manota aquí, con los papás enfrente. Señor Dios Todopoderoso, dame dominio propio, sácame el demonio propio en este momento, decía yo. ¿Cómo es posible eso? Porque si le pone la mano en la pierna a la muchacha, delante de los suegros, y cuando no están los suegros, ¿qué hace? Él quiere meterse en medio de nosotros para matarnos, dice aquí. Para matarnos, para destruirnos y especialmente, hermanos, el enemigo quiere hacer cesar la obra de Dios. El enemigo usará a algunos dentro de nosotros porque quiere meterse en medio de nosotros para desalentarnos, desanimarnos, dividirnos. Habrá algunos siendo cristianos que se dejarán usar por Satanás, se los decía ahora, porque el propósito principal del diablo es hacer cesar la obra de Dios en cada uno de ustedes, lo que Dios está haciendo en su vida. El diablo quiere que ya Dios no siga haciendo ese trabajo. Entonces se quiere meter la obra de Dios y la guerra, la obra que el Señor ha hecho en nosotros y la guerra que hay que hacer.